Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Dios te bendiga, querido hermano, en esta mañana. Sean bienvenidos al culto dominical. Les saluda la hermana María Jara de Freire. Y en esta mañana voy a tener la bendición de dirigir este culto con la ayuda del Señor, para su honra y para su gloria. Les damos la bienvenida también a todos los que nos están escuchando a través de las redes sociales. La transmisión de este culto devocional de la Iglesia Evangélica del Dios Viviente de la Alianza Cristiana y Misionera, ubicada en Guayaquil, Ecuador, Suramérica. Le pido a toda la congregación se ponga de pie para juntos alabar al Señor el himno número 17. Santo, santo, grande, eterno Dios. Todopoderoso guerrero,
Abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 17, para leer juntos desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Éxodo 17, del versículo 1 hasta el versículo 7. ¿Listos, hermanos? Leemos juntos. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste al río, y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Oremos, hermanos. Dios y buen Padre Celestial, aquí estamos celebrando este culto, Señor. Un culto que queremos que sea una ofrenda de olor grato a ti, que tú lo aceptes, que tú lo recibas, y por ello, Señor, te dignes estar en nosotros, con nosotros y entre nosotros, por medio de tu Espíritu Santo, que mora en nosotros y que mora en la iglesia del Señor. Señor, deseamos con todo nuestro corazón que aceptes este culto, que lo recibas con todas sus partes, y por eso rogamos que el Espíritu Santo nos presida, el Espíritu Santo nos guíe en la realización de este culto, para que este culto, dirigido por el Espíritu Santo, ungido por la presencia del bendito, del glorioso Espíritu Santo de Dios, finalmente resulte en una ofrenda de olor grato que tú aceptes y que tú recibas con gozo, Padre Celestial. Bendito Padre Celestial, aquí estamos también en este culto para orar por nuestros hermanos enfermos, los enfermos aquí en la casa del Señor, los enfermos a través de que nos escuchan a través de las redes sociales. Señor, cuando Cristo murió por nosotros, la Biblia dice que Él llevó en su cuerpo, clavado en la cruz, todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades. Y ese es el argumento que presentamos, argumento santo, Señor, para rogarte que de acuerdo con tu buena, agradable, perfecta y soberana voluntad, oh Señor, tengas a bien obrar sanidad en el cuerpo de todos tus hijos, Señor.
para que la gloria por esta sanidad sea para ti, sea para el Señor, el sanador de todas nuestras dolencias, Señor. Bendito Padre Celestial. Y yo quiero orar de una manera muy particular por el niño David Elías López Loor. Señor, lo ponemos delante de ti. La Biblia dice que el reino de los cielos es de los niños, y este niño te pertenece a ti, es tuyo, Señor. La vida de David Elías y los caminos de la vida de David Elías son tuyos. Tú los defines, tú los estableces. Por eso te rogamos con todo nuestro corazón, Señor, que se haga en la vida de David Elías tu buena, agradable, perfecta y soberana voluntad. Señor, te rogamos al mismo tiempo por sus padres, Ronald y también su mamá Silvana, que la consolación del cielo esté con ellos, que la consolación de Cristo por medio del Espíritu Santo llene sus corazones, y esa consolación les fortalezca para enfrentar esta dura prueba por la que ellos están pasando. Padre, gracias por escuchar esta oración a favor de este niño y de sus padres. Señor y Padre Celestial, también en esta hora oramos por nuestras autoridades civiles. Tu palabra dice que tú eres el que pones las autoridades civiles y tú también las quitas, Señor. Señor, por todas las autoridades civiles que gobiernan a nuestro país y los países de esta tierra, Señor, te rogamos que tú los influyas, que tú los controles, para que ellos puedan gobernar, administrar, oh Padre Celestial, sus respectivos países de acuerdo con tu buena, agradable y soberana voluntad. Que nuestros gobernantes, Señor, tengan la sabiduría que viene del cielo, para que con esa sabiduría guíen, administren, tomen las decisiones que corresponden para el bien de sus respectivos países. Te lo rogamos, bendito Padre Celestial. Señor y buen Padre Celestial, y también oramos por la salvación de las autoridades civiles. Tu palabra dice que tú quieres que todos los hombres se arrepientan, vengan al conocimiento de la verdad del Evangelio en Cristo, para que creyendo sean salvos. Y te rogamos, Señor, que de alguna manera, por algún medio, nuestras autoridades civiles, nuestros gobernantes, puedan escuchar el poderoso mensaje del Evangelio de Cristo, que salva a todo aquel que cree con el corazón en este Evangelio. Señor y Padre Celestial, una vez más proclamamos que tú eres nuestro Dios vivo y verdadero. Tú eres el único Dios todopoderoso. Tú eres el Dios que habitas en luz inaccesible y no hay tinieblas en tu ser. Tú eres altísimo, tú eres santísimo. Tu misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Señor, te damos gracias por habernos, por la fe en Cristo, adoptado como tus hijos. Gracias por esta especial bendición. Gracias por ser nuestro Padre, que nos amas con amor eterno y amor que no cambia nunca. Todo esto lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre bendito y glorioso de nuestro amado Salvador y de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siéntense, hermanos. Amén. Vamos a seguir alabando a aquel que es santo, a aquel que es digno de alabanza. Un gran Salvador es Jesús el Señor. Un gran Salvador es Jesús.
Amén. Y porque Jesús es nuestro gran Salvador, Él vive en nosotros. Porque Él murió, resucitó para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Yo le pido, hermano, que juntos nos pongamos de pie y alabemos al Señor con este coro. Un cántico nuevo yo tengo en mi ser, porque Cristo vive en mí. Amén. Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Y Él es poderoso. Vamos a cantar este coro. Jehová está en medio de ti, el poderoso de Israel. Donde quiera que yo vaya.
hermano. Vamos a escuchar el mensaje con el tema: ¿está Dios entre nosotros o no? Con nuestro pastor, el doctor Isidoro Ceballos. El pueblo de Israel, en su marcha por el desierto, llega a un lugar llamado Refidim, lugar donde no hay agua. Y con sed y cansados por el viaje agotador, enojados, hacen una pregunta que revela su extremo malestar. La pregunta es: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Es una pregunta que cuestiona a Dios. Es una pregunta airada. Esa es una pregunta que expresa una gran queja, un reclamo a Dios. El fondo de la pregunta dice esto: bueno, si Jehová Dios está entre nosotros, debemos tener agua para calmar nuestra sed. Mas como no hay agua aquí para saciar nuestra sed, claramente esto es evidencia que Jehová no está entre nosotros. Si nuestras necesidades están satisfechas, Jehová Dios está entre nosotros. La lógica, ¿verdad? Humana. Si nuestras necesidades no están satisfechas, la lógica humana indica que Dios no está entre nosotros. Esa es la lógica humana. Bien, mis queridos hermanos y amigos, pero ¿saben ustedes que no solo el pueblo de Israel en el desierto ayer hizo la pregunta a la que nos referimos? Hoy también nosotros, el pueblo de Dios, la hacemos. Cuando nos golpean los problemas, cuando nos golpean las adversidades, cuando nos golpean las tribulaciones, las necesidades insatisfechas, preguntamos como el Israel de ayer: ¿está pues Dios entre nosotros o no? ¿Verdad que sí? Bien, mis queridos hermanos y amigos, vamos a comentar esta pregunta hecha ayer por el pueblo de Israel en el desierto. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Y que la registra Éxodo 17, el versículo 7 en su última parte. Comencemos por plantear esta pregunta. ¿Por qué el pueblo de Israel hizo aquella pregunta? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Por qué hizo esa pregunta? ¿Qué causas llevaron al pueblo de Israel a hacerse la pregunta: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Saben qué fueron las causas? Las situaciones críticas por las que pasaba el pueblo de Israel es que lo llevaron a hacer tal pregunta: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Y cuáles son o eran esas situaciones críticas? En primer lugar, la amenaza de muerte por parte de Faraón y su ejército que los seguían. Abran sus Biblias en el libro de Éxodo, en donde vamos a hacer algunas lecturas.
Vamos a ver en Éxodo capítulo 14, Éxodo capítulo 14, y leemos los versículos del 5 hasta el versículo 12. Éxodo 14, 5, dice la palabra del Señor. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y le siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zefón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Pero los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Así que la amenaza de muerte por parte de Faraón y de su ejército fue una de las causas que llevaron al pueblo a hacer la pregunta: ¿está pues Jehová entre nosotros? Otra causa, la sed abrasadora, pues no había agua en ese lugar. Éxodo capítulo 15, y vamos a leer los versículos 22 al 24. Éxodo capítulo 15, 22 hasta el 24. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Vamos ahora a Éxodo 17 y leamos los versículos del 1 hasta el 3. Éxodo 17, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Repidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Así que esta es la otra causa que lo llevó a hacer esa pregunta: ¿está pues Jehová entre nosotros?
la sed abrasadora, pues no había agua para beber y calmar esa sed. Otra causa, el hambre. Vamos a Éxodo capítulo 16 y leamos los versículos del 1 hasta el versículo 3. Éxodo 16, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Así que fíjense, el peligro de muerte, la sed insatisfecha, el hambre, el cansancio agotador están entre las causas de la pregunta del pueblo de Israel en el desierto. Yo digo una pregunta amarga: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Pero ¿qué era en el fondo lo que la pregunta decía? Que por las cosas adversas, duras, difíciles por las que estaban pasando desde que salieron libres de Egipto, por ello realmente Dios no estaba entre ellos. Viajaban por el desierto sin la compañía, sin la presencia, sin el favor de Dios con ellos. Más, es cierto que Dios no estaba entre el pueblo de Israel en su viaje duro por el desierto. Veamos lo que dicen las Escrituras, o lo que dice la palabra de Dios. Vamos al libro de Éxodo otra vez, para leer algunos pasajes en este libro. Comenzamos con Éxodo 12:51. Éxodo 12, y leemos el versículo 51. Miren ustedes, Éxodo capítulo 12 y el versículo 51. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por su ejército. O sea, Dios los sacó con su poder de la esclavitud de Egipto. En el capítulo 13 de Éxodo, leamos los versículos 20 al 23. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y escuchen, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Se dan cuenta? Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Como dice aquí la palabra de Dios, Jehová iba delante de ellos. Jehová estaba con ellos, guiándolos, dirigiéndolos, conduciéndolos de una manera sobrenatural, como leemos en la palabra de Dios. Leamos en el capítulo 9, Éxodo, hemos leído 20 al 23, ¿no? Ahora leamos en Éxodo 14, 12 al 14.
Éxodo capítulo 14, 12 al 14. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahora leamos en este mismo capítulo el versículo 19. Fíjense lo que dice. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Leamos los versículos 23 en adelante. Siguiéndolo los egipcios, entraron ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado en el mar. No quedó ni uno de ellos. Y los hijos de Israel fueron en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro, a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. ¿Se dan cuenta? La pregunta, ¿está Dios entre nosotros o no? No era una pregunta sustentada en los hechos. Sí, Dios estaba entre ellos, dándoles salvación, cuidándolos de la muerte a manos de Faraón y su ejército, como leemos en la palabra de Dios. La pregunta entonces, ¿está Jehová entre nosotros o no? No tiene sentido. La respuesta es, sí está entre nosotros, y ahí está Dios mostrando aquello, hermanos. A ver, vamos a Éxodo capítulo 10, Éxodo capítulo 15, y leamos los versículos 22 al 25 y luego el versículo 27. Éxodo 15, 22 al 25, dice la palabra de Dios. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de hacer? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron.
Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y leamos el versículo 27 del mismo capítulo 15 de Éxodo. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. La pregunta que expresaba un reclamo en Israel: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? No tiene sentido, porque allí está con ellos, proveyéndole para el agua para satisfacer la sed quemante que están experimentando. Y vamos a Éxodo capítulo 16 y leamos desde el versículo 11 en adelante. Éxodo 16, 11. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os haceré de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: este es el pan que Jehová Dios os da para comer. Escuchen, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Cuando dominados por el hambre dijeron: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Esa pregunta estaba de más, porque sí, estaba Jehová entre ellos, dándoles el pan del cielo para calmar su hambre, para saciar su necesidad de hambre. Entonces, hermanos, una reflexión. De acuerdo con lo leído en las Sagradas Escrituras, Jehová, el Señor Dios, noten, sí estaba entre el pueblo de Israel en su viaje por el desierto. Hay necesidades apremiantes en este viaje, pero Dios está entre ellos para guiarlos, para cuidarlos, para proveerlos, para protegerlos de sus enemigos y peligros, y lleguen a la tierra prometida con éxito y felicidad. Pero, hermanos, hay que destacar aquí en esta pregunta del pueblo de Israel unas cosas. Miren, detrás de esa pregunta está la murmuración. La murmuración reiterada del pueblo ante sus necesidades: cuidado de la muerte, agua y comida. Murmurando, quejándose delante del Señor. Otra cosa, detrás de esta pregunta está la incredulidad, hermanos. Dudaban que Dios iba en el viaje entre ellos y con ellos. No creían en las promesas de Dios de guiarlos, cuidarlos y proveerles.
incredulidad en el poder de Dios que actuaba a su favor y ellos tenían evidencia de ellos. A pesar de haberlo visto cuando lo salvó de las manos de los egipcios con brazo poderoso, hermanos. Y cuando ellos murmuraron contra Dios, se mostraron incrédulos. Y así pecaron gravemente contra Dios. Su murmuración e incredulidad no fueron contra Moisés, sino contra Dios mismo, según dice aquí la palabra de Dios en Éxodo, hermanos, capítulo 16, los versículos 7 y 8. Dice así la palabra de Dios. Éxodo capítulo 16, versículos 7 y 8. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan para saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, miren, sino contra Jehová. Cuando murmuramos, cuando nos lamentamos, cuando lloramos, cuando nos quejamos, en medio de las situaciones difíciles, adversas, de pruebas, de tribulaciones, nosotros estamos pecando, porque esa murmuración, como hijos de Dios que somos, son contra Dios, dice la palabra del Señor. Y hay otra cosa aquí, hermanos. Éxodo 17, y leamos el versículo 7, que registra la pregunta. Y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba, por las rencillas de los hijos de Israel. Y noten, hermanos, esto es bien interesante. ¿Y por qué? Tentaron ¿a quién? A Jehová, diciendo. ¿Y cómo tentaron al Señor? Con la pregunta que hicieron: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Detrás de esa pregunta, ¿está pues Jehová entre nosotros o no?, hay una conducta de tentar a Jehová, provocar a Jehová. Entonces, cuando nosotros hoy día, en medio de nuestras luchas, nuestras pruebas, tribulaciones, dificultades, necesidades, y a veces que pueden ser extremas y aparentemente insolubles, nos preguntamos: ¿está el Señor conmigo o no? Esa conducta es una conducta tentadora. Tienta al Señor, está provocando al Señor. Bueno, una vez que nosotros hemos comentado por qué el pueblo de Israel hizo aquella pregunta que nos ocupa, y hemos hecho los respectivos comentarios de ella y todo lo que está involucrado con esa pregunta, entonces vamos a este punto. Dios está también hoy con su pueblo universal. ¿Me escuchó? Dios está también hoy con su pueblo universal. Leamos en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, el capítulo 2. Y leamos los versículos, Efesios 2, los versículos desde el versículo 11. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Noten que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, el pueblo judío y el pueblo gentil, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermanos, escuchen. Pablo dice aquí en este pasaje que hemos leído, que Dios del pueblo de Israel y del pueblo gentil, de los dos pueblos, hizo un solo pueblo. Y este pueblo es la iglesia de Cristo. Este pueblo es el cuerpo de Cristo. No se olviden, en este pueblo que es la iglesia de Cristo, están judíos convertidos a Cristo y gentiles convertidos a Cristo. No se olviden de ese detalle. Escuchen. Y este pueblo universal, la iglesia de Cristo, lo digo con convicción, hermanos, firme, hondamente arraigado en mi corazón. Este pueblo universal, la iglesia de Cristo, tiene también la ventaja, la bendición de que Dios está entre ellos para cuidarlos, dirigirlos, proveerles para todas sus necesidades mientras viven en esta tierra. Gloria a Dios por esto, hermanos. Amén. Y para probar esto vamos a leer unos textos de la palabra de Dios. Vamos al Salmo 46. El Salmo número 46, versículos del 1 al 3. ¿Qué dice la palabra? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No temeremos. ¿Por qué? Porque Dios, Jehová, el Dios de la iglesia, donde están judíos y gentiles arrepentidos y convertidos a Cristo, Dios es el amparo y la fortaleza de su pueblo y de su iglesia hoy, como también lo fue en el pasado con su pueblo Israel en el desierto. Isaías. Leamos en el libro de Isaías, en el capítulo 43, los versículos del 1 al 3. Isaías 43, versículos del 1 hasta el versículo 3. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo te redimí, yo te salvé, te puse nombre, mío eres tú. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego,
no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Y por qué? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. No temas cuando pases por las aguas, por los ríos de pruebas, de tribulaciones, de dificultades, de cosas que muchas veces humanamente no le vemos solución. Cuando pases por ello, no temas, porque yo, tu Salvador, estoy contigo, y allí estaré cuando pases por esas aguas difíciles, por esos ríos que te amenazan. Allí voy contigo, yo paso contigo. Gloria a Dios. Vamos al Nuevo Testamento. Evangelio según Juan, capítulo 10. Evangelio según Juan, capítulo 10. Y vamos a leer a Juan, capítulo 10. Y vamos a leer los versículos 27 hasta el versículo 30. Juan 10, 27 al 30. El Señor Jesús dice, mis ovejas. ¿Qué dice? Mis ovejas oyen mi voz. La palabra ovejas está figurada en uso figurado, hermanos. Reemplacen mis discípulos, mis creyentes, mis seguidores. Mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Gloria a Dios, porque tú, hermana y hermano, por ser un discípulo de Cristo, un creyente en Cristo, uno que sigue a Cristo, Dios te conoce, y te conoce bien y perfectamente, interiormente, externamente y en las circunstancias por las que pasas en esta vida. Él te conoce. Yo no soy un desconocido para Dios. Mientras yo vivo en esta tierra, a pesar de las circunstancias, de tribulaciones y de pruebas que pueda pasar, yo no soy el gran desconocido para Dios, sino el gran conocido por Dios mi Salvador. Y yo les doy a mis ovejas, a los que creen en mí, a los que me siguen, yo les doy, ¿qué pasa? Vida eterna, y noten, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Las ovejas del Señor, los discípulos del Señor, los que creen en el Señor, los que siguen al Señor, tienen esta bendición. La mano poderosa del Padre y la mano poderosa del Hijo se han unido para darles cuidado, protección, para darles todo lo que ellos han de menester en esta tierra, en su viaje, en su peregrinar por el desierto de esta vida. Carta a los Hebreos 13. Sí, leemos en la carta a los Hebreos el capítulo 13 y el versículo 5, hermanos. Hebreos capítulo 13 y el versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. O sea, sean vuestras costumbres materiales sin amor a lo material. Y a la cabeza de ello está el dinero. Sean vuestras costumbres sin avaricia.
Y escuchen, hermanos, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque Él dijo, ¿quién dijo? Dios, no te desampararé ni te dejaré. Y añaden, no te desampararé ni te dejaré nunca. Gloria a Dios. Y perdonen esta emoción mía en el día de hoy. Gloria a Dios. Y en esta relación de Hebreos 13:5, en esa relación leamos Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y leemos Mateo 6 desde el 25 en adelante. Esto en relación con Hebreos 13:5, ¿no? Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Mateo 6:25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane por las cosas materiales, ¿no?, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, los incrédulos, los que no son convertidos, los que no son creyentes en Cristo, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Aquí está esto lindo. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Tu Padre Celestial, mi Padre Celestial, sabe que tenemos diariamente, todos los días, la necesidad de la comida, el agua y la ropa. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, la comida, el agua y la ropa y todo lo que necesite te será añadido. Pero nosotros muchas veces nos afanamos por lo material, hermanos, y ponemos, impulsados por el afán, lo material en primer lugar, y no al Señor, que es el que provee para nuestras necesidades. Y cuando tú pones tus preocupaciones materiales, económicas, académicas y cuantas necesidades tengas en primer lugar, entonces vas a descuidar las cosas que tienen que ver con el reino de Dios, con el servicio a Dios, con la iglesia de Dios, y estás pecando cuando haces eso. ¿Me escuchas, hermana y hermano? ¿Dices amén? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, no la comida, el agua y la ropa, no el dinero, no el trabajo material. Y todas estas cosas, bendito sea el nombre del Señor, la comida, el agua, la ropa y todo lo que necesites, os serán añadidas. Y no tienes que pedirlas,
Porque si cumples el requisito de poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia, la promesa inmediata es que todo lo que tú necesitas o será, no tienes que pedirlo. ¿Me entienden, hermanos? Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta frente a la realidad de que Dios Todopoderoso, vivo y verdadero, está con nosotros, entre nosotros, su pueblo, su iglesia, hermanos? ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Escuchen. No debemos murmurar, no debemos quejarnos contra Dios, como lo hizo ayer en el desierto el pueblo de Israel, hermanos. Hacer esto es pecar gravemente contra nuestro Dios y buen Padre Celestial y tentarlo, como dice la palabra de Dios. Debemos darle gracias y ser agradecidos, dice la palabra de Dios. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. El capítulo 5, el versículo 18, hermanos. Primera carta a los tesalonicenses 5, 18. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Dad gracias en todo. Escuchen, el apóstol no está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, murmurad por todo, murmurad a Dios por todo. No. El apóstol dice bien claro, hermanos, que dice, dad gracias en todo. Da gracias cuando tienes hambre. Da gracias cuando tienes sed. Da gracias cuando tienes vestido. Pero también da gracias cuando Dios te da todo eso. Da gracias en todo. Dar gracias a Dios cuando todo está tranquilo, no hay problemas, no hay dificultades, no hay luchas, no hay adversidades. Pero cuando viene ello, también dar gracias a Dios. Observen, no dice la palabra, dar gracias en todo lo bueno. Y cuando dice todo, es en todo. Lo bueno y lo bueno, lo que es cómodo y lo que es incómodo, lo que es fácil y lo que es difícil. Y en esta relación, vean en la carta del apóstol Pablo a los colosenses, el apóstol Pablo a los colosenses. Leemos en el capítulo Colosenses, leemos en el capítulo 3:15, Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un cuerpo, y aquí está, y sed agradecidos a Dios. Cuando nosotros damos gracias a Dios por todo, estamos siendo agradecidos a Dios por todo. Grábate esta verdad bíblica. Cuando tú das gracias a Dios por todo, estás siendo agradecido o agradecida a Dios por todo. Y estás haciendo la voluntad de Dios. Y estás honrándolo. Porque Dios Jehová está con nosotros hoy día, como lo estuvo ayer con el pueblo de Israel en su viaje por el desierto.
debemos nosotros hoy día confiar en este Dios que está en nosotros, entre nosotros, también hoy. Vamos al libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías. Y leemos en el capítulo 26. Isaías 26, versículos 3 al 4, hermano. Isaías, 26, ¿sí? 26. Isaías 26, versículos 3 y 4, aquí está. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y escuchen la exhortación de Isaías: confiad en Jehová. Allá hay un adverbio: confiad en Jehová perpetuamente. Confiad en Jehová en el tiempo y confiad en Jehová en la eternidad. Confiad en Jehová mientras vivas en la tierra y confiad en Jehová cuando vivas con Él en el cielo por toda la eternidad. ¿Y por qué? Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confía en el Señor Jehová, el Dios vivo y verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre también. Confiemos siempre. Puesto que Él está entre nosotros y va con nosotros en nuestro viaje, confiemos siempre en Él. Porque la confianza en Él, escuchen, va a darnos las fuerzas interiores, el ánimo aumentado, el gozo para seguir adelante, para no quedarnos, para mantenernos corriendo la carrera cristiana y mantenernos en el viaje a la eternidad, aun cuando vayamos caminando por un desierto. Gloria a Dios. Y Juan 16, 33. ¿Qué dice la palabra de Dios? Palabras del Señor Jesús. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad en el que ha vencido al mundo con todas sus tribulaciones. Porque la confianza en el vencedor del mundo y sus tribulaciones te va a dar las fuerzas, te va a tonificar interiormente para enfrentar con victoria las tribulaciones que el mundo te da. Amén, hermanos. Abran sus Biblias para leer un último pasaje de la Escritura. Antiguo Testamento, un salmo muy conocido, el Salmo 23. Les ruego, hermanos, que abran todas sus Biblias en el Salmo 23, del 1 al 6. Salmo de David. ¿Qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Salmo 23 que acabamos de leer nos presenta a nuestro Dios como nuestro pastor. Y como tal, Dios nos guía, Dios nos cuida, Dios nos provee para todas nuestras necesidades y Dios está con nosotros todos los días de nuestro peregrinaje por este mundo, que por causa del pecado reinante en él, figuradamente, es un árido y sofocante desierto, hermanos. Así es, hermanos. Jehová nuestro pastor nos guía, nos cuida, nos provee todos los días de nuestro viaje, de nuestra marcha hacia la Canaán celestial, la ciudad eterna, que nuestro Salvador Jesús ha ido a prepararnos. Y un día vendrá a llevarnos a estar allá con Él para siempre, en dicha, en paz, en gozo que nunca se acabará. Hay un himno que deseo leer en esta ocasión. Deseo leer las estrofas. Himno que tiene relación con el objetivo de este sermón, hermanos. El himno número, los que tienen el himnario de la vida cristiana, Alianza Cristiana y Misionera, se trata del himno número 175 y cuyo título es Peregrinos en Desierto. Peregrinos en desierto, guíanos, Señor Jehová. Somos débiles, tu fuerte diestra nos apoyará. Pan del cielo, a tu errante pueblo da. Tú, la fuente misma, danos agua viva espiritual. Nuestra suerte está en tus manos y la herencia del mortal. Dios benigno, líbranos de todo mal. Desvanece los terrores de la orilla del Jordán. Por ti, más que vencedores, haz que entremos a Canaán. Tus bondades, tema eterno nos darán. Escuchen, no, nosotros, el Israel de Dios hoy, la iglesia de Cristo, no preguntamos como el Israel del desierto. No, nosotros no hacemos la pregunta, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Nosotros no hacemos esa pregunta. Nosotros en cambio afirmamos con gozo, con firmeza inclaudicable. Nosotros afirmamos, Jehová Dios sí está entre nosotros y con nosotros todos los días de nuestra vida en este mundo. Él viaja con nosotros en este desierto de la vida por el pecado, hermanos, y nos conducirá en victoria a la Canaán celestial, en donde los sinsabores, las luchas, los problemas, las dificultades del desierto de esta vida se acabarán.
para siempre. Y la dicha, la bienaventuranza y el gozo eterno del Señor serán nuestros compañeros que jamás nos abandonarán. Amén. Gloria a Dios. Amén. Damos gloria al Señor por este precioso mensaje. Le voy a pedir a la congregación se ponga de pie para cantar el himno número 179. Oh Cristo, nuestra roca aquí. Oh Cristo, nuestra roca aquí, y amigo de la tempestad, dichoso quien se esconde en ti, amigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, amigo de la tempestad. Sombra eres tú y escudo fiel, y amigo de la tempestad. ¿Por qué temer contra el roquel, y amigo de la tempestad? En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y amigo de la tempestad. En ti encontramos el turbio, amigo de la tempestad. En ti halla siempre el corazón, amigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y amigo de la tempestad. Refugio tú eres, Salvador, y amigo de la tempestad. Sé nuestro gran auxiliador, y amigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y abrigo de la tempestad. Dios y buen Padre Celestial, de veras te damos gracias, porque tú eres la roca, Maestro Jesús, que sostienes la casa de nuestra vida. Te damos gracias, Padre Celestial, Maestro Jesús y bendito Espíritu Santo. Gracias, porque la Santísima Trinidad está con nosotros, entre nosotros, todos los días de nuestra vida, para cuidarnos, para proveernos, para darnos todo lo que necesitamos para marchar con firmeza por el desierto de esta vida e introducirnos con éxito en la Canaán celestial. Gracias, Dios, porque tú eres nuestro pastor, que nos guías, que nos cuidas, que nos proteges, que estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Te bendecimos, te adoramos, te alabamos, te damos gracias por ella. Que el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, la gracia infinita de Cristo nuestro Salvador eterno y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios sean con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre.
para terminar con esta transmisión, vamos a cantar el coro lema de la Iglesia del Dios Viviente. Te amo, oh Jehová. Cantemos con mucho gozo, Señor, queridos hermanos. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez.